Hola, buenos días. ¿Cómo amanecemos? Yo aquí veo que la señal está bastante buena. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy. Bien, el video que les compartí de Mariana Mazzucato está en el espacio del curso también para aquellos que lo quieran volver a ver o que no han tenido la oportunidad de revisarlo. Les recomiendo mucho porque, pues, además de la visión que aporta Mariana, hay que decir que Mariana Mazzucato es una de las economistas más reconocidas actualmente en el mundo. Está marcando sus planteamientos están marcando una tendencia muy interesante en lo que es tanto la política pública, el diseño de la política pública en general, la visión del Estado, como pues particularmente los temas asociados a la ciencia, tecnología y la innovación. Eh, entonces es muy interesante. Pues está ella identificada pues como una de esas economistas que en el momento están marcando pauta y pues justamente se vinculó hace poco, bueno, relativamente poco, un par de años, a la Universidad de Sussex en Inglaterra y desde allí pues ha venido trabajando en temas justamente de gestión pública. Porque esa interpretación de el Estado como supuesto actor que no emprendía ni generaba valor. Alejandro me dice que no me escucha. Aló, aló, aló. Ah, sí, bueno, listo. Entonces, Mariana Mazzucato está justamente conectada con ese planteamiento de contradecir, si se quiere, o demostrar que no es tan cierto ese concepto de que el Estado no emprende ni genera valor. Entonces, veo aquí los comentarios justamente de Alejandro, que dice, las dinámicas de incentivos gubernamentales en Europa USA se basan en otros desarrollos tecnológicos, más la financiación en dinero. En Colombia pasa similar, pero la duda es cómo podemos buscar esos resultados, informaciones de otras investigaciones para nuestras futuras empresas. Eh, pues, Alejandro, yo diría que ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que está planteando Mariana Mazzucato es en cierto grado una contradicción a una visión general de que el Estado no emprende y de que el Estado solo debería colocar dinero para financiar, aparentemente, y que incluso se asume como como una noción un poco peyorativa, ¿no? O sea, el Estado no hace, pero el Estado ponga plata. Y lo que demuestra o muestra Mariana con sus estudios es que ha sido justamente el Estado el que ha tomado los riesgos que supuestamente las empresas deberían tomar porque son las innovadoras, pero que no lo han hecho, y que, contrario a eso, entonces el Estado en determinado momento eh,
asumió el riesgo, generó unos resultados y en cambio los empresarios grandes, que hay unos casos particulares, pues simple y sencillamente recogieron esos resultados maduros, hechos, y empezaron a hacer negocios con ellos, eh, con lo cual, pues, la gran pregunta es aquí, ¿quién es el verdadero innovador? O si efectivamente, o si por lo menos es injusta la apreciación de que el Estado no innova ni genera valor, que es el gran enemigo. Y en cambio también esa noción de que las empresas son las que verdaderamente innovan, pues aquí plantea un mensaje de que, bueno, o sea, es muy fácil innovar cuando otro te ha hecho la tarea de investigar y de generar un conocimiento bastante depurado y validado sobre el cual tú ya no tienes que resolver grandes incertidumbres, sino transformar resultados concretos y específicos en productos o servicios al alcance de un mercado. Bueno, pues ahora lo importante es de esto es entender que sin el uno no existe el otro, ¿sí? Aunque en la práctica, un poco con el trabajo de investigación que nosotros hemos venido desarrollando, hemos identificado que pues no hay tal y que en sentido estricto, o sea, más que sea una obligación el hacer investigación o el hacer investigación y desarrollo por parte de todos los actores de la cadena, eh, que eventualmente usted puede innovaciones sin hacer investigación, que eso también es un punto clave. Hay una situación particular y específica y es reconocer el valor del conocimiento que generan todos los actores dentro de un sistema de innovación, ¿sí? Y ese es un punto clave, es decir, idea de, y esto tiene mucho que ver con todo el desarrollo del curso, con lo que vamos a trabajar a lo largo, pero es quitarnos un poco esa noción de que estamos lidiando con enemigos o que estamos lidiando con instituciones, organizaciones o personas incapaces de establecer diálogos, pero un poco el yo sé más que usted o yo tengo más poder que usted, son juegos de poder lo que se establecen en procesos de innovación. Pero en ese sentido, en la medida en que son juegos de poder, pues no podemos, y, ¿cómo decirlo? Desconocerlos en el contexto del cual nosotros somos consultores, ¿sí? Y a la final, el que nosotros hemos construido tan mucho de esto es, no puede usted pensar en generar innovaciones. Si en medio de si en medio del proceso, Alejandro mencionó algo, los incentivos, ¿sí? Y los incentivos son de todo orden y son diferentes y cada uno los percibe diferente. Y además están las expectativas, es decir, cada actor que se interrelaciona en este proceso tiene unas expectativas, algunos de ganar plata, algunos de ganar buen nombre, algunos de cumplir con una misión social, algunos de cumplir con un objetivo comercial, eh, y no son incompatibles. Pero en este sentido, en ese contexto, el trabajo del consultor también tiene que ver mucho con entender estas dinámicas y si se mucho empezar a rebatir ciertos mitos que se han construido justamente un poco derivados de esos juegos de poder, ¿sí? Es que con la universidad es imposible trabajar, pues sí es difícil, pero debe haber mecanismos. Es que las empresas se quieren ganar toda la plata, sí es posible, son empresas.
pero ahí debe haber mecanismos para convencerlas de que eso eh, no es necesariamente el camino. Eh, eh, es que con el Estado es muy complicado. Pues es complicado para el que no entiende los procedimientos, pero para el que entiende y aprende es muy ágil. Mire que en Colombia existe, por ejemplo, una noción del tramitador. Y hay como pues, dos versiones, ¿no? El tramitador que te hace torcidos y te saca lo que no, te promete conseguirte lo que trasvasa las reglas. Pero hay otro tipo de tramitador que simplemente hace la tarea que tú podrías hacer, pero como él tiene claro cómo se llena el formato, dónde, qué documentos tiene que adjuntos, tiene claras todas las nociones, los detalles, muchas de esas cosas que no escritas en ningún manual, sino que se van como adquiriendo, son conocimiento tácito, y te hace diligencia y tú te ahorras un montón de tiempo y él se gana una plata, ¿cierto? En mucho, un consultor en estos temas es en cierta forma también un tramitador. Nosotros mucho el trabajo que hemos hecho en 11 años no ha sido hacer ciencia o investigar, o en algunos casos pues sí un trabajo de vigilancia tecnológica y de consulta a fuentes secundarias y de sistematización de información, pero nuestra generación de valor para nuestros clientes ha estado a saber ordenar una información, colocarla en de manera adecuada, completa, íntegra, y entrenar a nuestros clientes o trabajar con ellos o incluso la labor por ellos de sustentar estas propuestas de manera de vida. Entonces, cuando usted ve eso, dice, oiga, pero, o sea, sí, o sea, nosotros incluso nos definimos como un servicio de outsourcing de investigación y desarrollo, porque en mucho no solo hacemos investigación pura, sino hacemos mucho de esos trámites. Sí, entonces, cuando dicen es que con el Estado es imposible, bueno, es imposible para el que no lo ha intentado uno y es simplemente para el que no entiende las lógicas, procesos normativos de las instituciones. ¿Sí? Pero cuando usted es consultor, muchas veces genera valor ahí, en hacer que los procedimientos, de los sistemas de gestión de una organización concuerden. Bien, aquí dice Margie, política económica, los incentivos perversos. Así mismo se habla de las preferencias pro-sociales que tiene el poder. El Ostrom, supongo que es un autor, de pronto si nos comparte algún dato. En el caso de las que generan becas de doctorado para las personas de la región, contribuyen a la formación de capítulo a mano, pero no veo un ambiente favorable para que la persona o la región aprovechar el conocimiento adquirido. No sé qué piensa. Pues es... gracias, Margie. La voy a buscar. Autora. Diego, efectivamente ese es un ese es un excelente el que tú planteas de cómo el incentivo de la beca es grandioso. O sea, él está dándose 300 millones de pesos en formar un doctor, 400 pesos en formar un doctor. Ahora, esa persona que se forma como un doctorado, que además viene de una región y se le está pidiendo en la lógica de que venga a una región que desarrolle su trabajo de doctorado en conexidad con algo que la región necesita. Y ya estamos apuntalando ahí, el mismo Estado está apuntalando ahí y diciendo, bueno, usted va a hacer su doctorado, va a investigar, entonces hágalo en lo que se necesita. Pero desde a quién le corresponde la siguiente etapa, es decir, a quién le corresponde brindarle un espacio a ese doctor formado para que trabaje, la empresa.
¿sí? El Estado no puede, pues, formar el doctor y encima, digamos, decirle, bueno, doctor, ya usted se formó, ahora yo le voy a dar eh, empleo. Empieza a ser complicado. Creo que ahí está un poquito cortado el audio. Eso, efectivamente, eso que estás diciendo tiene mucho de realidad, ¿no? No es muy fácil para una persona terminar su doctorado en 4 años. Y yo diría con un detalle, de pronto no es fácil si esa persona no tiene un trabajo previo, ¿sí? Y te lo diría un poco por vivencia, pues yo no he tenido chance entre estas otras cosas tengo la intención, pero no he tenido chance de hacer el doctorado, de iniciar el doctorado. Pero particularmente, pues cuando he tenido que formular la propuesta o cuando he tenido que pensar en postularme, eso no ha sido traumático. ¿Por qué? Porque yo vengo en un proceso. Es decir, yo vengo de un grupo de investigación, tengo un contexto de trabajo de ese grupo, tengo un amparo de unas líneas de investigación de ese grupo, tengo eh, estudiantes de pregrado que me pueden apoyar, estudiantes de maestría que eventualmente me podrían apoyar. Cuento con ese escenario que el grupo me brinda. Estoy en la empresa y también de la empresa tengo la visión de a dónde la investigación y desarrollo puede generar valor para la empresa. Y en ese sentido, cuando sumo todos esos elementos, entonces yo efectivamente pues me siento a estructurar una propuesta de investigación y lo puedo hacer relativamente fácil. Y si esa propuesta es aprobada, yo entendería y tendría claro para dónde eh, apuntaría. ¿Listo? Entonces es bien diferente a alguien que, por ejemplo, se enfrenta, oiga, hay una beca, escriba una propuesta de investigación. ¿De qué? No sé, mire a ver qué se inventa. Estas son los temas de interés del departamento, de la nación o de la región, y estos son los áreas. Entonces a usted le dicen biodiversidad. Biodiversidad, cuando nomás, no sé, en el país pueden haber 10.000 especies de plantas y 10.000 de animales, por decir un número. Puedo estar, seguramente estoy equivocado, pero lo que estoy haciendo notar es que son grandísimas. Y solo una de esas plantas o solo uno de esos animales sería la investigación doctoral. Entonces, ¿tú dónde pones el énfasis y estructuras una propuesta y dices, yo quiero hacer? Eso empieza a ser difícil, ¿cierto? Pero ahí es donde justamente un consultor puede que puede decir, mira, pues hay estas necesidades, estas situaciones, esta población, este contexto, hay estos entornos de formación, este programa de universidad tiene un énfasis que te favorece para esto y un consultor en estos temas puede orientar a un doctorando para que su tesis sea mucho mejor orientada y estructurada y definida, por ejemplo, en función de una convocatoria de becas. ¿Sí? Y darle valor a las universidades. ¿Sí? Porque las universidades, yo un ejercicio hace un tiempo y resulta que encontré ofertas de empleo. Una universidad, busco persona con doctorado.
¿En qué? No decía. Eh, ¿En qué área? No, no decía. No, que tenga doctorado. Y conectando con lo que dice Margie, pero pues además la intención era ponerlo de director de un programa de carrera, o sea, enredarlo en administrativas. Y pues para eso eventualmente es mejor una persona con perfil administrativo, así no sepa mucho de investigación, o alguien o por ejemplo, una persona doctorado en biotecnología y con un conocimiento avanzado en una planta específica o en un área de la biotecnología específica y lo buscan para salga a comercializar un programa de maestría y a buscar y a vender quien se matricule. No tiene sentido. Y eso pasa mucho. Dice Alejandro, en pregrado pensaba que los gobiernos eran vivos porque daban becas. Posterior a mi estudio en el extranjero y realizando una pasada rápida sobre los productos generados en mi estancia, pensé que lo más inteligente que pueden hacer los gobiernos es invertir en becas, debido a que las becas pagan para generar conocimiento y base estructural. Totalmente de acuerdo. Y te daría una puntada complementaria y es, se genera conocimiento, pero hay que apuntalarlo con que ese conocimiento no se quede solo en los resultados típicos de una investigación de grado, que pueden ser unos artículos, unos papers en unas conferencias, en algunos casos una patente, sino que hay que ir más allá. Por ejemplo, la transferencia de ese resultado a un usuario, sea una empresa, una comunidad, el mismo gobierno. ¿Mm? Claro, Margie, eso, pero mira ahí donde dices tú que así tengas el trabajo hecho, tienes que buscar la escuela que quiera la investigación. Entonces empiezas a jugar con esas dos dimensiones y ahí es donde también un consultor te puede ayudar. O sea, ese encontrar la escuela adecuada es algo que se puede abordar desde la vigilancia, ¿sí? Es desde, por ejemplo, caracterizar las publicaciones y patentes y resultados que generan diferentes universidades me da a mí una señal de cuáles son el énfasis o las de investigación específicas que esas universidades, e incluso hasta el, ay, la, la orientación temológica que pueden tener esas escuelas, ¿sí? Yo puedo a partir de, o sea, oiga, es que la Universidad X tiene 20 publicaciones sobre una teoría y en las que está abordando una hipótesis de esta manera. Bueno, eso me dice a mí que esa universidad con ese enfoque tiene esa fortaleza. Ese enfoque puede ser totalmente contrario a otros. Por ejemplo, en lo que nosotros trabajamos, que es la gestión de la innovación, eh, es en lo que nosotros hablamos, que es la gestión de la innovación. Yo alguna vez hablé con unos personajes que están aquí en la Universidad Externado y les comenté que nosotros queríamos abordar el tema desde la gestión de conocimiento, pero también buscando un poco el tema de la prestación de servicios. Entonces, para nosotros era muy importante la automatización de los servicios de consultoría, el uso de herramientas matemáticas para modelar esto. Tan pronto le hablé de herramientas matemáticas, la persona me cortó y me dijo, no, mira, nosotros somos de esta escuela, tenemos este enfoque y la verdad no vamos a hacer nada de eso porque no consideramos que por ahí sea el camino. Si tú quieres, conéctate con la gente de la otra escuela, me decía que es la escuela de Manchester. Ellos tienen otros enfoques y allá sí las matemáticas y todo eso encajan. Nosotros, cuando hablamos de hacer este tipo de política y de gestión y ese tipo de cosas, no usamos ecuaciones, no, bueno, sí. Eh, Maggi es economista, sí, bien recuerdo. Eso suele pasar en economía. En economía están los econometristas, pues que son de la matemática dura,
dura y pura, y están otras corrientes que son un poco más cualitativas, sí, o de una perspectiva mucho menos matemática, o casi que nulo de matemática. Y ahí uno encuentra balance. Entonces, uno como consultor, ¿qué puede hacer? Mire, si usted tiene este enfoque y estas ideas y tiene este planteamiento de investigación, es estratégico que uses con estas redes y con estas áreas. Y es consultoría, por ejemplo, para una universidad, para una persona, pero pues es difícil que una persona que está buscando una beca te pague una consultoría, pero sí, por ejemplo, para orientar éticamente sus decisiones. ¿Cierto? Bueno, ahí nos fuimos un poco, pero el tema es el tema justamente es cómo desde el trabajo de consultoría nosotros podemos contribuir a estas visiones y el mensaje también es dejar de ver o trabajar para que los actores de un sistema de innovación se ven como enemigos, ¿sí? Como contradictores, como que personas que tienen que convivir, que tienen que estar y juntos no confían unos en los otros y por lo tanto ese juego de intereses pues no funciona bien. Incluso diría, hace muchos años en un curso de resolución de conflictos me decían, Ramiro, el problema es que la gente se centra en las posiciones, no en los intereses. Y entonces esto suele pasar cuando uno trabaja con los actores del sistema. Y es que cada uno se fija en su posición, en yo quiero, yo necesito, esto tiene que ser así, eh, en sus prejuicios, y no tanto en, venga, qué nos conviene, cómo puede funcionar, cómo ganamos todos, cómo vamos todos potenciando, ¿sí? Y además un poco el tema también de qué puede pasar a futuro, ¿cierto? Porque esto que mencionaban ustedes de becas, de que darle una beca a alguien y que luego esa termina sus estudios, que vuelve al país, a la región y lo pongo a hacer, eh, si no genero esas condiciones y si no tengo un plan para eso, pues va a ser un incentivo gigante y un argumento incluso para que esa persona diga, no, mire, yo hice mi doctorado en una universidad extranjera, intenté volver a Colombia, pero no funcionó, entonces yo decidí que más me devolvía para donde hice porque allá me ofrecieron empleo y conozco un par de casos de docentes universitarios de universidades públicas, financió el doctorado y uno de ellos en determinado momento volvió, no encontró espacio, tenía oportunidad de trabajo allá y fue y le dijo a la universidad, bueno, universidad, ¿yo cuánto es que le debo? ¿Cómo así? Sí, no, o sea, usted tiene un contrato, yo tenía que permanecer tanto, les doy tanta plata y me voy y me libero de ustedes en esa cláusula de permanencia. Prefiero irme para el otro lado a ganar en dólares, a estar en un espacio donde puedo desarrollar el propósito para el cual me formé, que estar en una institución que volvemos a lo mismo, y en esto tienen ustedes toda la razón. La universidad lo formó como doctor, él fue, hizo su trabajo, se graduó, y cuando volvió, la universidad le dijo, bueno, profe, entonces usted aquí dictaba la cátedra de física de primer semestre, entonces vuelva a coger la cátedra de física de que usted era la que... Digo, pero no es que yo hice un doctorado en esto. No, profe, es que lo que necesitamos es que dicte el curso de física uno. Pues sí, él es un empleado,
seguramente, y era un buen profesor, podía generar contribución en ese curso valiosa, pero no tenía nada que ver con el doctorado que había estudiado. Y efectivamente terminó fue yéndose del país, porque pues, ¿a qué me quedo aquí? ¿Sí? Como, como si eh, como si como si a Egan Bernal, que acaba de ganar el Tour de Francia, lo trajéramos y le dijéramos, listo, Egan, usted es un gran ciclista, entonces le vamos a arreglar una bicicleta y le vamos a dar una cajita color rosado con el logo de una empresa de mensajeros y esa es su oportunidad aquí en Colombia. Porque es tan buen ciclista, entonces le va a rendir mucho entregando paquetes en la ciudad. La oferta que tenemos grandiosa como país para que usted, Egan Bernal, gran ciclista, venga aquí y desarrolle todo su talento entregando paquetes. Los clientes contratan a través de... ¿sí? O sea, es ridículo, pero eso pasa. Y en eso el consultor, por ejemplo, que la universidad coloque un aviso diciendo busco un doctor. ¿Doctor en qué? ¿Para qué? ¿Qué fortalecer? ¿Qué línea de investigación quiere trabajar? Incluso cuál es el plan de incorporación de esa persona. Y ahí sí vale mirar experiencias internacionales como con actitud crítica de las convocatorias de universidades reconocidas y no tanto. Por dicho, hoy están contratando el profesor que van a vincular dentro de 2 años, porque le van a dar, se van a tomar el tiempo para seleccionarlo, luego de seleccionado le van a dar un tiempo para que organice sus cosas y luego de que organice sus cosas y llegue a trabajar, entonces él va a tener 1 o 2 años de adaptación para organizarse y empezar a mirar y plantear qué es lo que va a hacer y construir toda una carrera de largo plazo que permita generar esos resultados que mencionó hace un rato Alejandro. ¿Sí? Eso es contratar un doctor. ¿Sí? Un proceso que perfectamente puede tardar 4 años entre la convocatoria, la selección, la vinculación y el establecimiento de esta persona en la institución. Aquí quieren contratar un doctor con un aviso en un portal de empleo y que a los 15 días esté trabajando. Y uno dice, ¿en qué? Ah, no, pues ahí miramos que lo ponemos a hacer. Lo importante es que le podamos reportar a Colciencias que tenemos un doctor. Bueno, me he ido adelantando un poco porque justamente de los temas que vamos a hablar es como esos pilares sobre los cuales el contexto nosotros lo analizamos. Pero bueno, poco el tema de esto, Mariana Mazzucato, el rol del Estado. El Estado es emprendedor, el Estado asume riesgos, genera valor a partir no solo de la financiación de la investigación, sino de las decisiones que toma asociadas en muchos casos, por ejemplo, a contratación pública, gestión de problemas sociales o de problemas ciudadanos. Ayer justamente estaba escuchando que varios actores del Ministerio de Salud y Cortes constitucionales estaban en Manizales eh, mirando una experiencia de esa ciudad que había implementado una oficina para fortalecer el sistema de salud. Y ¿ve? ¿Quién es Clara? Clara, no te tengo identificada. Entonces, esta oficina de gestión en Manizales para fortalecer los procesos de acceso a los servicios de salud parece que está teniendo un gran impacto positivo en la eh, calidad de los servicios que brindan las EPS, los hospitales y todo el sistema de salud allá en Manizales. ¿De dónde surgió? Pues de un problema grave que es el acceso a los sistemas de salud, la calidad del servicio, pero también de una decisión de un gobierno que
se atreve a ensayar algo, lo lanza como una hipótesis y ve que empieza a funcionar y ahora es aprendizaje para diferentes actores y regiones del país. ¿Sí? ¿Y quién lo hizo? El gobierno, el Estado. No fueron las EPS privadas implementando un mecanismo de este estilo. No fueron las universidades que investigan sobre gestión de servicios en salud las que plantearon, o bueno, pues es posible que sí lo hayan construido a partir del trabajo de alguna universidad, pero no fueron ellas las que implementaron efectivamente la solución, sino que fue el Estado. Entonces uno dice miércoles, o sea, que el Estado no innova, que el Estado no genera valor, que el Estado solo financia, no. El Estado con sus decisiones y decisiones de política, entre otras muchas cosas, establece prioridades y con base en esas prioridades hay una conexidad con eh, fortalecer y potenciar procesos de investigación, desarrollo y innovación en la misma. ¿Listo? Listo. Entonces, permítame yo, cámara, les comparto pantalla. Hoy tenemos a invitada a Luz Elena. ¿Cómo ajustamos un poco los horarios? Porque Luz Elena me dice que está entre 9 y 10. Entonces, pues bueno, si nos vamos hasta las 10, nos queda un poquito largo para hacer el receso. Vamos a hacer un receso cortico sobre 8:50, 5 minuticos, muy cortico. Y después de las 10 que esté Luz Helena, hacemos otro receso. Más larguito para tomar café. ¿Listo? Entonces, permítame. Y mientras tanto, vamos avanzando en los temas del día de hoy. Bien, me confirman si están viendo mi pantalla. Listo, Diego. Entonces, volvamos un poco a lo que plantea la esos retos del escenario 4.1 que está pues agobiando y ahorita están eh, muy, muy en boga en Colombia, pero que pues en todo el mundo está, digamos, como tema clave, pero pues en Colombia un poco por los desempeños de las cifras recientes, pero también por las explicaciones del mismo que decían, no es que no sabemos la causa ni sabemos qué hacer. Industria 4, pues desempleo. Eh, Incluso diría, es exige bueno, cuarta industrial más que industria 4.0. Exige una reinterpretación de la noción de empleo crítica porque pues la noción de empleo que se construyó durante el siglo XX era una noción que tenía que ver con aspectos como la estabilidad, como el salario como un generador de, de bienestar, como un derecho, y por ahí derecho entonces el empleo posiblemente también como en cierto grado derecho, pero eso ha ido cambiando tremendamente
tremendamente, pues porque en el escenario de la cuarta revolución industrial, mucho del trabajo rutinario, del trabajo repetitivo y del trabajo no sofisticado será hecho por máquinas e incluso ya hay trabajos de cierto grado de complejidad que están siendo desarrollados o se está planteando que sean desarrollados por máquinas. Me explico. El desarrollo de software, la programación de computadores, ya hay robots que son capaces de programar, de programar entendido como el arte de tirar el código, de escribir el código. Claro, estos robots todavía y seguramente van a tener mucho tiempo, quien si algún día lo logren, ser capaces de diseñar, de entender un mundo real y transformarlo en un algoritmo que pueda ser operado ese algoritmo a través de un conjunto de instrucciones de software. Eso, o sea, eso. Todo lo que sean labores, oficios, labores repetitivas, incluso en días tenía un diálogo con alguien que estaban en el debate porque como se viene la declaración de renta y alguien preguntó cuánto le cobran a uno por hacerla y el espectro fue más o menos de 80.000 pesos a 800.000 pesos, un espectro gigantesco y cuando alguien de 80.000 pues lo insultaron, que es que está regalando el trabajo, que es que está destruyendo el trabajo profesional y el mensaje pues sí, o sea, es que hacer declaración de renta no es nada complejo, usted tiene la información, usted puede automatizar eso y, y puede cobrar barato. Se cotizan los servicios y los productos. Y pues todo eso genera desempleo. Entonces, reto gigante de este escenario, encontrar nuevas fuentes de empleo, pero lo diría yo, o coincido además que leí del World Economic hace una semana, también se los voy a compartir, que hay que cambiar la noción de empleo, de esa perspectiva de hacer y como es tan malo nos pagan por eso, a un mecanismo en el cual la gente exprese a través del trabajo su personalidad, su libertad, su felicidad y todo ese tipo de cosas, y pues pueda encontrar un medio de subsistencia sobre el trabajo, digamos, una visión del trabajo del futuro. No es un trabajo que nos toca hacer y que es que es algo tan desagradable que hasta pagan por hacerlo, sino lo contrario. La visión del trabajo es una visión de un trabajo que construye y enriquece a la persona de forma, por ponerlo en una palabra espiritual, eh, eh, y, y en esa medida, en la medida en que permite que trabajo permite que una persona sea más feliz, pues por ahí derecho entonces también, obviamente puede obtener los ingresos que le permitan eso, pero cambia mucho la connotación. Volvemos al tema de universidades y instituciones que están muy mal, no están preparadas para el escenario, pero además se han construido en una lógica, sobre todo financieras, totalmente conectadas de lo que es este escenario de cuarta revolución industrial. Pues pretender vender matrículas, sobrevivir vendiendo matrículas no es el camino. Pero además, si las instituciones no pueden responder a lo que la sociedad está planteando, que ese ha sido el principio fundante de la universidad, pues tampoco, digamos, como que
tienen esa opción. Mucho del tema de intangibles, entonces cuarta revolución industrial es trabajar con el uso o la adopción de esas tecnologías a efectos de, por ejemplo, de la izquierda, brindar o llevar sistemas de salud a quien lo necesite y en donde lo necesite, y entonces es ese uso de la tecnología con un propósito, pero también tiene que ver con la protección del conocimiento en los diferentes ámbitos, pero también tiene que ver con la incorporación de diferentes nodos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, todo eso que se ve ahí a la parte superior derecha, que es unos mecanismos de construcción alternativa, de edificaciones de manera alternativa, eh, y que integra una visión alternativa de lo que significa la construcción tradicional o imperante. Empieza, entonces se habla de visión, se habla de una serie de procesos en donde ya no solo es un tema de ingeniería civil, por llamarlo de una manera, o de arquitectura, que convergen otros saberes, y pues por supuesto también todo lo que tiene que ver ser capaces de formar el conocimiento en eh, productos, bienes o servicios que el usuario puede usar, valga la redundancia. ¿A qué voy? Que pues no solo es pensar en la ciencia per se, en esto que mencionaron hace un momento de los resultados que generamos de las publicaciones, sino efectivamente cómo eso genera valor. Y bueno, entonces los cuatro pilares que estructuramos aquí: conocimientos, cultura, relaciones y redes, centrados mucho en la gestión de intangibles, orientados a unos resultados que tienen que ver con las dimensiones de lo que la organización define para lograr esos propósitos de gestión de I+D, que tiene que ver con las personas estén preparadas para ese fin. Tiene que ver con un elemento muy importante que son los ciclos de productos o servicios. Y eso en sentido estricto, ¿qué significa? Pues que en la medida en que el cambio técnico va dando, en la medida y además se acelera, medida en que el mundo va cambiando, pues se hace más entender y comprender esas concepciones asociadas al ciclo de vida de los servicios, es decir, a cuándo vale la pena efectivamente tratar de seguir resolviendo un problema o de entregar un problema, o si efectivamente lo que puede pasar es que el problema por simple y sencilla evolución va a desaparecer, y en ese sentido carece de funcionalidad seguir pensando en una solución para un problema que va a desaparecer. Me explico pues con un ejemplo concreto. O sea, en estos días estaba hablando con un cliente, con una empresa cliente que trabaja en temas de movilidad eléctrica, y alguien me dijo, bueno, pero Ramiro, es que, pues, que, ¿cómo podemos, por ejemplo, que la movilidad eléctrica contribuya a personas en condición de discapacidad? Mirábamos el tema y decíamos, pero mira, o sea, es que el problema de la movilidad de estas personas está en una de vehículos autónomos. Es decir, y no solo de esas, sino de todas. El futuro se está dando es que muy pronto lo que van a desaparecer son los conductores, los choferes, como conocemos, porque la tendencia es que el vehículo sea autónomo. Y cuando el vehículo sea autónomo, ya, digamos, por ejemplo, la noción de que el vehículo eh, se adapte, o sea, que un vehículo que permita movilizar a una persona con discapacidad motriz. Bueno, pues la verdad es
que muy posiblemente va a ser el mismo vehículo para el de discapacidad o para la persona con no discapacidad, porque finalmente el vehículo, no, ninguno de los dos va a conducir el vehículo, ¿sí? Ninguno de los dos va a manejar el vehículo. Pues, cambian mucho las nociones, por ejemplo, de movilidad, cambian mucho las nociones de seguridad, cambian mucho las nociones de diferentes aspectos. Esto que les decía del empleo, o sea, pensar en que tenemos que generar empleo es la preocupación de un gobierno hoy, pero la preocupación de un gobierno futuro ya no será generar empleo, sino generar los espacios donde la gente encuentre su vocación, que no es lo mismo que la gente encuentre empleo, ¿cierto? Y eso entonces define un entorno. Un entorno que nosotros para comprenderlo, y cuando digo nosotros en el trabajo que hemos desarrollado en Team Ingeniería, lo categorizamos en cuatro ámbitos. Uno, o lo describimos a partir de cuatro ámbitos. Uno es el de la economía, pues, que tiene que ver justamente con lo que eh, le planteaba de Mariana Mazzucato. Pero entran a jugar también otras dimensiones. Cuando nosotros, digamos, en el tema de la economía y la política, es ineludible en este caso irnos a las teorías económicas y a cómo las teorías económicas identificaban elementos que permitían a los países y a los territorios generar ventaja, ¿sí? Entonces, la noción sobre, por ejemplo, la teoría de ventaja comparativa, que se basa mucho en entender la disponibilidad de recursos naturales como una ventaja, los costos de mano de obra como una ventaja, el acceso a capital como una fuente generadora de ventajas, y que se orientaba en muchos casos a entender cómo los mecanismos o medidas de protección permitían, por decirlo así, proteger esas ventajas, ¿sí? Entonces, ahorita estamos como en un retroceso, porque digamos que en un escenario de alta competitividad, por ejemplo, estamos en un magnum de medidas de protección que han desatado una guerra comercial entre China y Estados Unidos y que tiene sacudido al mundo, ¿sí? Pero pues esa concepción de la ventaja comparativa, y aunque uno diría es un tanto obsoleta, pues la realidad es que justamente lo que mencionaba hace un momento, Alejandra, y de las regiones, pues tiene una noción de eso, ¿sí? Yo cómo formo un doctor para que aproveche lo que mi región tiene como recurso natural, y como ese doctor entonces voy a apostarle además a formarlo para que eh, tener una persona formada y cualificada, como que a la final es mano de obra, cualificada, pero es mano de obra. La talanquera que describíamos es, bueno, y después de que esté formado, ¿qué? Pero finalmente es un problema de acceso a capital, es decir, yo como dispongo de los recursos necesarios para que ese mano de obra pueda generar valor. Y pues típicamente en muchos casos, eh, eh, para que eso funcione y en países pues han optado justamente por los mecanismos de protección que hagan que esa decisión
de apostarle a una formación de una persona o de un conjunto de personas o a generar un incentivo o a promover una industrialización para que tenga cierto éxito, pues sean de protección, de exportaciones, de importaciones, aranceles y otra serie de cosas, esto funciona. ¿Sí? Es mucho de, incluso de planteamientos de Trump respecto de ese tipo de instancias, de lógicas de proteger el empleo en Estados Unidos y cosas de ese estilo. En la concepción de ventaja competitiva, pues lo que se plantea es como dos posibles tendencias o grandes tendencias y es un procurar ser el más costo eficiente, que no significa barato, sino que es tener desarrollar mecanismos y estrategias para que una organización sea capaz de generar valor en productos y servicios a un costo que sea el más eficaz, el más eficiente, o moverse hacia un escenario en donde fundamentalmente la estrategia sea diferenciarse de los demás competidores. ¿Sí? Y eso aplica para regiones, aplica para universidades, aplica para un montón de regiones, mercados y ese tipo. Y en cualquiera de cualquiera de estos escenarios o espectro, o en ese espectro entre la eficiencia en costos y la diferenciación, pues obviamente escenarios intermedios que no son en sentido estricto lo uno o lo otro, pero que combinan y lo que apuestan es fundamentalmente a posicionarse en un mercado, a conceptos como el liderazgo se vuelven muy, muy relevantes. ¿Mm? Y que en ese texto pues han ido acuñándose dos elementos. Uno muy importante que tiene que ver pues con cuál estrategia es la que yo voy a abordar. Explico. En el escenario, si un país, vámonos a una región, los llanos orientales en Colombia, como tuvo petróleo y como se generó o tiene petróleo y la economía se hace como una apuesta en torno a ese recurso natural y todo lo que se plantea es que finalmente la mano de obra responda a la extracción de ese recurso natural y finalmente mucho de los mecanismos de generación, por ejemplo, de empleo en esas zonas es que la gente compre una camioneta eh, y la alquile a la petrolera para entonces generar un empleo y un mecanismo de renta, ¿cierto? Y todo eso entonces es un escenario de ventaja comparativa, pues porque hay petróleo. Pero cuando se acabó el petróleo, pues todas esas gentes que vivían de eso terminaron muchos en desempleo y perdiendo su capital. Además, no había un mecanismo para generar una medida de protección razonable. No, no. En la estructura, por ejemplo, de ese negocio, y esto lo digo, o sea, realmente la caída de la economía en Villavicencio, cuando se cae el tema petrolero hace unos ya 4 años tal vez, poco más, y fue abrumadora en especial porque, pues simple y sencillamente la gente, eh, digamos, había optado por mecanismos rentísticos, ¿sí? Fuentes de generación de ingreso basado en rentas, y para eso no hay medidas de protección. Hay medidas de protección, por ejemplo, para el empleo, hay mecanismos de generación de subsidio para la empresa, pero pues para el que es rentista de capital, pues
difícilmente habrá un gobierno que establezca una medida de protección explícita. Es algunas sí, cuando los bancos se quiebran, los salvamos con impuestos, ¿cierto? Pero de resto no. En la lógica digamos, de los conceptos de ventaja competitiva, pues sí hay otras concepciones. Una muy necesita estrategia. Es decir, y yo voy a ser el más cliente, más diferente, más que una decisión, es una estrategia para lograr. Lo regional adquiere muchísimo significado porque son las regiones, ya no necesariamente los países los que compiten. Entonces, técnicamente, Boyacá compite con Santander para atraer inversión y para generar valor. Bogotá compite con todas las regiones del país en algunos mecanismos de generación de valor. El Valle del Cauca compite con, por ejemplo, los llanos orientales en la industria de la caña y temas agrícolas. Y el Valle del Cauca compite a nivel industrial con Medellín en algunos ámbitos de la industria o el Atlántico o Bogotá, ¿sí? Son las regiones las que estructuran eso. Es un tema muy relevante porque pues también el tema de lo regional eh, pasa por que la región es el escenario donde se puede construir una mínima cohesión social. Se pone, ¿no? Es decir, uno supone que entre bayunos se, se tratan bien y pueden construir confianza entre ellos y trabajar juntos. Supone uno eso. Pero que si usted de pronto pone juntos a los bayunos con los antioqueños, pues ya no va a ser tan fácil establecer el diálogo por las diferencias regionales que hay. O que si usted pone, es incluso bayunos y caucanos, o bayunos y chocuanos, ¿sí? Ahí están en su pelea, por ejemplo, por el puerto de Tribuga, donde los unos no quieren porque sí y los otros quieren porque no. Entonces ahí ese escenario es un escenario importantísimo en la lógica de la construcción de ventajas competitivas. Es decir, entre otras porque en las regiones hay gobierno es decir, específico. Y lo que divide a una o otra región también muchas veces es el gobierno, ¿no? Estamos ahí justamente viendo todavía la pelea entre el Chocó y el Antioquia por uno o dos municipios. Entonces, desde luego, el tema de la incorporación de conocimiento, la tecnología, la innovación, el liderazgo y la cooperación son temas que tocan con decisiones políticas. Lo que ustedes decían, los programas de becas en las regiones, eh, por ejemplo, el descuento en impuestos para la entrada de computadores que se implementó aquí en Colombia hace ya bastantes años, tal vez unos 10. Resulta que pues en determinado momento Colombia ha logrado ser el país de Latinoamérica o ha progresado mucho, no diría que el mejor, pero ha progresado mucho, por ejemplo, en el uso de computadores en el hogar y en el acceso a computadores en el hogar, gracias a mecanismos como la exención de IVA, ¿sí? En la compra de computadores. Entonces esas decisiones políticas pues tienen incidencia en otros ámbitos. O sea, que, que el computador no tenga IVA implicó que entraran computadores baratos al país, que más gente pudiese comprar un computador y pues obviamente en cualquier contexto, si un chico tiene un computador en su casa, pues sabemos que puede hacer muchas cosas
de, por ejemplo, relacionadas con su trabajo escolar, que el que no lo tiene, pues simple y sencillamente queda marginado. Entonces, ¿cómo un muchacho de una escuela rural puede aprender a trabajar a hacer presentaciones en PowerPoint si no tiene computador? O si tiene solo la posibilidad de usar el computador una vez a la semana en la escuela, o no funciona, no funciona así, o sea, o es que me toca ir al café internet a consultar. Pues resulta que entre el costo del café internet y el costo del desplazamiento y los costos asociados al acceso, pues perfectamente era mucho mejor eh, un computador en la casa. ¿Sí? Y quien lo tiene accede a y desarrolla y tiene un desempeño, y quien no lo tiene te queda rezagado. Porque eso se nota pues ahora que nosotros vivimos en la ruralidad, sí que se nota. Y otros temas como la cooperación, o sea, la decisión política determina con quién voy a aliarme. Y cuando digo política no son de gobierno, Estado únicamente, sino también las políticas, por ejemplo, a nivel corporativo, las decisiones de empresa o de institución que tienen. Y la C con los vencidos porque es la gestión de la calidad, la gestión de la innovación, la gestión del conocimiento, la gestión del riesgo, la gestión del territorio, la gestión de la seguridad y el salud ocupacional, la gestión ambiental. O sea, algo que tiene que ver mucha relevancia con la generación de ventajas competitivas es que hay muchos factores que implican que los gestione y implican métodos de gestión. Es decir, la construcción de estas ventajas competitivas implica que la gente haga un trabajo para que esto funcione. La noción de ventaja comparativa es como muy, y no quiero ser peyorativo, pero es algo así, una noción muy de un discurso de personas que comúnmente expresan su religiosidad diciendo Dios proveerá. ¿Sí? Es muy común. Si Dios lo permite, eh, pero no la noción de que pues, intervención de seres superiores es importante, y pues no, no tengo nada en contra de quien considera eso, pero más o menos la lógica de la ventaja es esperar a ver lo que la naturaleza o la fuerza superior, digo, o el destino nos otorgue, mientras que la construcción de ventajas competitivas lo que pasa es porque si queremos que algo suceda, tenemos que hacer que suceda, y en ese sentido, para que suceda, pues hay que gestionar un montón de factores y situaciones que nos lleven a ese propósito. Y esos son decisiones que parte de unas decisiones políticas. Pues por ahí derecho entonces entramos justamente a ese contexto de transformación digital, de industria 4.0, de con esta revolución industrial, en nos encontramos, y en donde justamente pues el tema es, bueno, hay una serie de retos asociados a llevar nuestras organizaciones, nuestros territorios, nuestras universidades, nuestras empresas al mundo digital. No es tan opcional decir, no, es que yo no quiero eso y voy a dar la espalda, pues realmente eso es la connotación del escenario de Industria 4.0 de cuarta revolución, y es que pues tú puedes ser anárquico, reactivo y decir, no, no quiero y no me gusta, pero eso no va a detener que el mundo cambie. Y cuando conectamos esas decisiones
con la gestión de investigación, desarrollo e innovación, entonces tenemos varios ámbitos. Por ejemplo, que un país o una región tenga un grado de apertura económica. En el caso particular de la estructura de Estado, como es un tema de relaciones internacionales, lo maneja el gobierno central, ¿sí? Que es, por ejemplo, eso de tratados de libre comercio. ¿Sí? ¿No? El Valle no negocia de libre comercio con los negocios del país, pero pues asociado a eso, sí, ahorita, por ejemplo, que se negocia un tratado de libre comercio con Nueva Zelanda y entonces tiene con los pelos parados de punta a los productores de leche. ¿Y cuál es el problema? No, pues es que Nueva Zelanda tiene una productividad más alta, ellos son capaces de producir litro de leche a la mitad del precio que nosotros hacemos, entonces si hacemos un tratado de libre comercio con ellos, van a acabar con la producción de leche en nuestros campos. Bueno, pues una de dos. ¿Eso es validable? Digamos, sí. O sea, uno podría en determinado momento darle cierto grado de validez a ese supuesto. ¿Y qué hacemos? Ah, bueno, podemos decir no hacemos tratado de libre comercio con Nueva Zelanda. Listo. Y Nueva Zelanda lo hace con Chile y Chile tiene tratado con nosotros y entonces nos traen los productos de Nueva Zelanda por vía Chile. ¿Sí? O sea que tampoco hay muchos protección absoluta. O pensamos en cómo vamos a enfrentar esa mayor competitividad de los productores de leche de Nueva Zelanda, o pensamos en si efectivamente acabamos con la producción de leche en Colombia, ¿sí? Y le compramos todo a Nueva Zelanda. O sea, los escenarios son todos posibles y cada uno de esos plantean opciones de investigación, desarrollo e innovación. La inversión extranjera directa, por ejemplo, la inversión extranjera directa y el fomento de la misma, no solo se hace porque sea un tema que tenga implicaciones monetarias en la política monetaria y en flujo de capital hacia el país. Es que el año pasado, antepasado, llegó a Bogotá una empresa que se llama Amazon Web Service. Y Amazon Web Service es un gigante de proveeduría de servicios digitales y en la nube, líder en el mundo, y pues no solo es que trae plata, sino que trae un conjunto de tecnologías, acceso a las mismas, contrata personal calificado y toda esa inversión extranjera directa potencia el desarrollo de la región. Y ahora no sé, en el Valle del Cauca están trabajando muy fuerte en la llegada de nuevas empresas allá. Diferentes regiones están trabajando mucho en eso. Y no solo es la visión de que traigan capital, sino que traigan el conocimiento de esas organizaciones para fomentar nuevos polos de desarrollo. Conceptos como la apertura migratoria pues también tienen que ver con la gestión de investigación, desarrollo e innovación. Chile, por ejemplo, tiene un programa que se llama Startup Chile, en el cual pueden participar extranjeros. ¿Y cuál es la apuesta? Pues que esos extranjeros vayan y creen empresas innovadoras en Chile. Y si lo hacen y lo plantean, pues les dan la visa de residencia y les dan todo el mecanismo que para otra persona que quisiera hacerlo sería dispendioso, para el que vaya ya a crear sus emprendimientos tipo startup, le facilitan mucho. ¿Sí? Decisiones políticas de fomento a la ciencia, tecnología e innovación, ya lo mencionaron, ustedes lo tienen bastante apropiado, por ejemplo, el tema de las becas, la financiación de proyectos y cosas de ese estilo. Políticas de especialización productiva. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve en las regiones que dicen es que el clúster de tal o el clúster de tal producto o la cadena productiva de tal producto en tal región, pues implica de alguna manera que
hay una decisión política de fomentar un conjunto de actividades productivas en esas regiones que eh, en la medida en que hay privilegio por unas, pues hay, por decirlo así, eh, no prioridad por otras. Entonces el valle y la biotecnología y la actividad agrícola. Veo que en el valle están trabajando algunos temas de software. No sé en el valle, bueno, dentro de la actividad agrícola, pero no genérica. El valle tiene unas apuestas por algunos productos que Antioquia no tiene o que Cundinamarca no tiene. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ahora que está tan de moda el aguacate Hass en Antioquia, en el Tolima, en Caldas, aquí en Cundinamarca no tanto. Algo, pero la verdad no hay un gran fomento de cultivo de aguacate en Cundinamarca. En Cundinamarca hay otros temas, otros frutales, por ejemplo, exportación, gulupa, mm, fresas, feijoas y una serie de frutales exóticos de exportación, sí hay como un trabajo fuerte acá. Flores en la sabana de Bogotá, ¿sí? Entonces mire que, por ejemplo, ningún otro región, bueno, excepción Medellín algo, Antioquia, pero de resto no hay un trabajo de producción en floricultura en las diferentes regiones del país. Y eso pues tiene implicaciones de investigación, desarrollo e innovación. Por ahí derecho la inversión en educación, pues todo lo que hemos mencionado, pero también un poco, no solo ya la visión de la educación terciaria, sino también, entonces, cómo desde la base, desde los jardines infantiles, desde la educación básica, desde la educación media, nos conectamos con, por ejemplo, una especialización productiva o, por ejemplo, una apertura migratoria, ¿no? Entonces, el énfasis en inglés, el énfasis en eh, X o Y situación. Incluso con algunos esquemas que terminan también favoreciendo esto que mencionaba ahora rato algunos de ustedes de la fuga de talento, ¿sí? Porque muchas veces el ejercicio de inversión en educación se plantea en la lógica de que la gente se vaya del país, ¿sí? O consiga empleo en otro país. No, acá de pronto no está tan marcado, pero por ejemplo, eh, Costa Rica tiene un tema de bilingüismo muy orientado, y República Dominicana. Bueno, son dos casos distintos, pero muy similares. Costa Rica tiene un tema de bilingüismo fortísimo para atender extranjeros. Es decir, ellos se ven a sí mismos siempre, o desde hace mucho tiempo se han visto como el lugar donde los gringos van a venir a pasar su pensión. Y en ese sentido, entonces es muy importante que el bilingüismo nos permita establecer diálogos con esos visitantes extranjeros, con esos habitantes del extranjero que vienen. ¿Sí? Entonces, educación versus apertura migratoria en el caso costarricense. En República Dominicana se trabaja también el tema a nivel de algunas escuelas y regiones, pero ya más pensando en que sus jóvenes se vayan a trabajar a Estados Unidos y encuentren oportunidades en Estados Unidos. Eh, entonces, y le invierten mucho a eso. Impuestos o aranceles, también mecanismos que tienen que ver en cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se favorecen por vía de elementos tributarios y, por supuesto, la inversión en infraestructura. Es decir, no solo es infraestructura de investigación, de desarrollo e innovación, sino en general, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita se habla de que el 5G, la tecnología 5G que permitirá transmitir datos a unas velocidades gigantes, listo. Y bueno, pero ¿quién va a hacer el gasto en esa infraestructura para que esto funcione? Entonces ahí empiezan las decisiones y empiezan unas decisiones de orden técnico, con estándares de comunicación, con algunas cosas, pero también al final temas de presupuesto en términos
de dónde sale la plata para implementar eso y hasta dónde vamos a llegar. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, esto es teoría, igual les queda la presentación. Margie dice, todos los cursos que ofrecen son geniales, lo digo porque me encanta. Pues Amazon Web Service. Sí, o sea, además están los temas de capacitación, están los temas de empleo, están los temas de un encadenamiento de servicios, están toda una serie de cosas que tienen que ver con la llegada, por ejemplo, de una empresa como esa acá. ¿Mm? Y por ahí derechos, todas esas. Entonces también jugamos con eso. De nuevo, como consultor, porque bueno, el curso es de formación de consultores, siempre habrá la reflexión. Como consultor, sin pretender ser economistas todos, pues sí nos conviene tener comprensión de este tipo de cosas. ¿Mm? Y sí nos conviene entender. Cuando yo voy y me enfrento a una empresa en alguna región del país, en turismo es típico, ¿no? En turismo me dicen, no, pues es que como aquí hay un atractivo turístico, pues mi negocio es ofrecer el alojamiento. Y ya, sí, ventaja comparativa. Está el atractivo y yo al frente pongo el puesto de comida y al lado el hotel. ¿Sí? El atractivo natural y el capital y ya. Creen que con eso van a funcionar. Cuando usted les hace ver y les dice, mire, no, o sea, usted tiene que hacer un diseño de producto turístico, usted tiene que fortalecer la experiencia de su visitante, usted tiene que pensar en quién efectivamente es su segmento de clientes y gestionarlo. Usted puede incorporar tecnologías para que en eso y volvemos al tema de la experiencia de usuario sea mejor, pero además usted tiene que tener una dimensión clara de a quién se orienta su producto o servicio, conocer a su cliente y en función del conocimiento de su cliente, por ejemplo, dimensionar las cargas y todos los efectos ambientales que puede tener para no destruir el atractivo turístico. Eh, O sea, usted está pasando de simplemente tener el atractivo y el sitio y el capital para explotarlo a entender una serie de dinámicas que le permiten generar valor y generar ventajas. ¿Sí? Ahora, esta teoría también en mucho pues está en cuestionamiento. Últimamente hay mucha autores que consideran que particularmente la teoría de Michael Porter eh, es una teoría falseada, incluso lo dicen así, es decir, que más o menos él no construyó ninguna teoría, sino que miró acomodó datos para estructurarla. Pero bueno, vamos, el tema más allá de eso es que esto va evolucionando, pero pues muy importante estos conceptos. Y típicamente cuando uno ve esto en la práctica, y ya he ido mencionando algunos casos, pero tienen que ver, por ejemplo, con estas decisiones políticas, un ejemplo concreto, ahorita ya se aprobó, está en proceso de estudio en el Senado el Tratado de Libre Comercio, está en negociación, no lo tengo claro, pero bueno, estamos en ese escenario de Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y entonces ese tratado se negocia o se considera favorable porque, por ejemplo, van a llegar vehículos más baratos, ¿sí? Pero eso también va a afectar una industria local de autopartes. Y también nos dicen, no, es que el tratado es buenísimo porque va a haber un nuevo mercado para las frutas, para las aromáticas, para una serie de cosas que los coreanos compran. Bueno, pues resulta que si eso es así y se firma el tratado y se validan efectivamente esos supuestos, pues la estrategia ¿cuál es? Por ejemplo, las empresas que son afectadas hay que reconvertirlas, pensar en qué van a producir ahora. Podemos crear barreras de entrada, por ejemplo, o del lado de aquí o de las de allá. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No, pues que unas normas de origen para que
máximo el X porcentaje de los vehículos eh, sea de origen extranjero o que deban incorporar algunas piezas de fabricación nacional o, en fin, ahí ese tipo de cosas que no son impuestos, ¿sí? No son barreras de entrada arancelarias, impuestos, sino que son barreras de entrada de trámites de orden técnico que lo que hacen es fundamentalmente que algunos productos o servicios deban ajustarse para fomentar, por ejemplo, una industria local. También pensar en que a mí me dicen, venga, yo puedo exportar frutas aromáticas y una serie de cosas, pero si mis productos no cumplen los requisitos de entrada a ese país, por más de que haya eh, tratado de libre comercio, no voy a poder consolidar las exportaciones. Imagínense que tenemos, por ejemplo, con Japón no hay un tratado de libre comercio, pero sí hay unos acuerdos comerciales desde hace años. Y solo hasta ahorita estamos pudiendo volver a enviarles frutas porque Japón decidió no permitir el ingreso de frutas colombianas hace un tiempo por los temas del manejo sanitario. Y eso pasó. Como eso pasó, ha tomado muchísimo tiempo llevar a que los productos cumplan con esos requisitos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos descripción de lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, de cómo a nivel de territorios y de instituciones se toman decisiones con esa conexidad de gestión I más D versus la política. Entonces, por ejemplo, esto fue ya hace como 2 años, había una convocatoria que decía específicamente que había que mejorar el desarrollo de paquetes tecnológicos para calderas de 100, 250 y 500 bhp. ¿Y eso qué es? Uno dice, ¿por qué eso tan específico? Y alguien me explicó y dijo, no, es que son las calderas de mediano tamaño, pequeño tamaño, que están en lavanderías industriales, en hoteles, en algunas empresas, y esas calderas son supremamente contaminantes, las tecnologías que hay para esas calderas. Entonces, reconvertir eso tenía un foco muy específico y especializado en resolver un problema ambiental. Obviamente esto a la final termina beneficiando a 20 empresas en el país que fabrican esas tecnologías y a, no sé, 1000 empresas que usan esas tecnologías. O sea, es una cosa tan especializada y tan pequeña que uno dice si efectivamente tenía un impacto relevante. Bueno, poco ahí habría que mirarlo y tener datos para evaluarlo, pero la pregunta es válida. ¿Mm? O por ejemplo, cuando se decía que implementación de sistemas de monitoreo para gestión en sectores textil, automotriz, metalmecánico y electrodoméstico. Turismo, por ejemplo, no lo incluyeron y era relevante. En algunos casos se movían en focos de mediana especificación y focalización, poco lo que les decía ahí. Conocimiento aplicado en nuevos dispositivos y metodologías para industria de dispositivos médicos. Y por ejemplo, recubrimientos, tratamientos, nuevas aleaciones, eso es parece muy específico, pero es gigantesco en términos de posibilidades de trabajo. Y otras cosas que más centradas en tendencias de mercado. Entonces miren cómo una convocatoria, por ejemplo, como esta, que es un instrumento de política, obedece una decisión, tenía en sus énfasis espectros muy focalizados, medianamente focalizados y de baja especificidad. ¿Sí? Y cada una de las convocatorias, cuando ustedes revisan, pues tiene eso. ¿Por qué es importante? Por lo mismo, esto que mencionábamos hace un momento. Si yo quiero generar valor de alguna manera específica en un tema,
y reconocer unas fortalezas y potenciarlas que ya las tengo construidas, pues muy seguramente la estrategia es ser lo suficientemente específico y focalizado. Si yo quiero descubrir dónde tengo capacidades, me toca fomentar muchas áreas. Y lo mismo en las empresas. Si yo quiero cosas que me empiecen a mover la caja registradora rápido, muy seguramente me toca ser supremamente específico y focalizado. Si yo quiero encontrar las soluciones y lo que moverá la caja registradora en el futuro, en 5 años, me toca pensar en no tanta focalización, sino más bien en fomentar el descubrimiento. Dice, la convocatoria hecho 16 me recuerda que en Brasil mi jefe viajaba a Brasilia con botellas de vino de $2000. Bueno. Eh, pues también entra a jugar aquí efectivamente una cosa, Alejandro, y es que hay sectores que tienen poderes y esos poderes los movilizan, por ejemplo, para que las convocatorias salgan con ciertos focos tan específicos que uno dice miércoles, a quién, a quién se busca fortalecer. Como les decía, el tema de la teoría de la ventaja competitiva también está en discusión. Diría, la teoría de Michael Porter está en discusión, pero yo creo que el concepto se mantiene y eh, es clave generarlas. Digamos un poco la teoría de Michael Porter cuando la creó es que si usted crea una, eso le va, entre comillas, a durar toda la vida. Estoy parafraseando, no era cierto. Eh, la realidad es que esta ventaja también va evolucionando con el tiempo y a mí me toca mirar cómo hago para que la forma o la fuente para generar esas ventajas en el largo tiempo, en el largo plazo, vaya también. ¿Mm? Eh, ¿Sí? Entonces, lo que hoy es ventaja, muy seguramente mañana no lo será. Y yo debo encontrar esos nuevos generadores de ventaja. ¿Sí? Eso es típicamente el mensaje de la innovación también. ¿Sí? Usted no se puede quedar con, es que hoy la innovación, hace unos años en venga, un evento, ¿a quién invitamos? A tal empresa. Hasta que alguien se paró y dijo, es que yo he ido a 5 eventos y en los 5 eventos siempre están las mismas empresas. Es que nadie más hace innovación aquí. Y, y claro, ¿no? O sea, uno empezó a decir miércoles, como que tiene razón, ¿no? Estamos hablando de innovación, pero estamos presentando los mismos casos. O en alguna vez en una empresa que me dijeron, sí, nosotros, claro, hace 3 años hicimos. No, hace 3 años es historia patria. Entonces, lo mismo pasa con los mecanismos generadores de ventaja. Y los israelitas están cultivando en el desierto. Entonces, ¿qué es que Colombia tiene diversidad biológica y tiene unos potenciales de generación de valor a partir de productos que son Colombia? Carreta. Gente con conocimiento y tecnología es capaz de los mismos productos de Colombia en otros lugares con calidades similares o superiores. Y si usted no genera nuevas ventajas, los sustituyen. Café colombiano, que somos el mejor, resulta que ya ni somos necesariamente el mejor, o sea, hay otras ofertas de cafés de sabores muy buenos, pero sí somos uno de los más caros del mundo y resulta que, o sea, los grandes fabricantes o comercializadores de café en el mundo lo que hacen es comprar cafés baratos y mezclarle un poquito de café colombiano para mejorarlo. Pero a la final compran muy poquito del colombiano y mucho del vietnamita o del ecuatoriano o del peruano. ¿Mm?
no hemos trabajado en la construcción de nuevas ventajas para ese producto nuestro que tiene unas asociadas a diferenciación. Entonces, en eso también, digamos, el mensaje de la teoría de ventaja competitiva es que usted necesita construir nuevas ventajas todo el tiempo. Y todo eso en el contexto del papel del Estado. Permítanme, mm, denme un segundo, yo verifico con Luz Helena, porque ya ella me dijo que a las 9 y ya van a ser las 9 para hacer el receso.